Por eso, cerrando el paréntesis, construyendo la idea, Dios viene a Noé por cosas como esas y muchas otras y lo advierte de cosas que no se veían. ¿Cómo qué? Lluvia. La lluvia no se veía, no había llovido sobre la tierra hasta ese momento, y ya habíamos leído ayer, en 230 y pico de años. Además de que Dios advierte a Noé acerca de estas cosas que no se veían, dice que Noé con temor aceptó lo que Dios le dijo, algo que hoy los cristianos les cuesta mucho. Los cristianos hoy día, cuando oyen la predicación de la palabra o leen la palabra, ya no la aceptan con temor, sino el 80% la acepta con rebeldía, fanatismo. Como en la reunión ministerial del día lunes, tuve que decirle a mis hermanos ancianos y diáconos: está echando vainas. Pues sí, porque cuando uno estudia verdaderamente la palabra, escucho a Pablo decir: y no entren, y no salgan, y no miren, y no hagan, porque la gloria del Señor tal cosa, porque la paga del pecado es muerte, y etcétera. Y como aquí en Colombia, hermanos que están por la internet, me disculpo con ustedes, echar vainas es decir verdades desde la predicación del altar, es porque hay rebeldía. No se recibe la palabra como con Noé, con temor. Santo Dios, tengo que corregirme. ¿Qué dices, Dios? ¿Qué tengo que hacer? No, ya empezó a echar vainas. Eso no vayamos, que es que uno va a que lo vacíe ese señor, que quién es. Entonces tenemos que ponernos en una posición clara de que si desde el altar que usted ora, que usted hace su devocional y le pide al Espíritu Santo revelación, intimidad, usted tenga claro si desde este altar este pastor le está predicando las escrituras o no, porque entonces no soy yo, sino es Dios el que le está echando vainas. ¿Y sabe por qué le echa vainas? Porque le está diciendo sarcásticamente: siga así, muy bien, no se corrija. Y como a Noé se nos está advirtiendo. Y recuerden que la venida del Señor nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana mismo. Y además, si no fuera la venida del Señor hoy, mañana, tal vez nuestra vida se podría terminar hoy o mañana. Y en las dos facetas, Cristo nos llama a la exhortación y nos llama a la corrección. Pero nos hemos vuelto una generación tan delicada. Criticamos a nuestros hijos porque son la generación de cristal, porque se criaron sin decir, sin temer. Uno ve al pequeñín haciendo lo que quiere, uno ve al pequeñín gritando al papá, a la mamá, y cuando en una reunión de la empresa, en una reunión del colegio, ponen los puntos claros, el papá va y regaña al niño: si ve, mire, se portó mal, nos toca trabajar en eso, nos toca esto. Pero si es aquí en la iglesia donde llamamos la atención, me menospreciaron, lastimaron mi hijo. Cuando aquí hablamos de los niños y de los jóvenes, mire cuántos hay. Hay hartos, hay varios. Entonces siempre la generación de cristal toma todo para sí mismo. Un estudio de la Universidad de Oxford dice que el mal es la tecnología y que los niños y los jóvenes, por pasar tanto tiempo en la tecnología, se les está pudriendo el cerebro. La frase que ellos usaron es putrefacción cerebral. Cuando uno entra al merchandising cibernético, lo primero que le enseñan es los videos. Los creadores de contenido, los videos tienen que hacerlos cortos, no pueden ser largos porque la gente no está dispuesta a ver un video de 10, 15 minutos. Además debe ser algo conciso y debe ser cómico, y de eso está llenan las plataformas de internet. ¿Sabe qué dice Oxford, la universidad, a través de los estudios científicos? Lo está diciendo la ciencia. Por eso es que los chicos hoy día ya parecen como nosotros.
los viejos de hoy día. ¿Cómo somos nosotros? Se nos olvida todo. Se nos olvidan los nombres, se nos olvidan las cosas. ¿Sabe por qué es? Porque la información desde pequeñitos es una información así, 10 videos, va subiendo, va stalkeando. Lo único que se le queda es la idea principal. Y la mente no se está entrenando a guardar, a fijar, a tener fijaciones. Y en ese problema se está pudriendo el cerebro. Porque hoy solo queremos microondas. Hoy solo queremos que nos digan: Dios te ama y Dios sabe de tu problema, Dios sabe de tu necesidad, oremos por un milagro y punto. Y aún los cristianos hemos caído en eso. Videos de 3, 5 minutos menos, dele y no hay nada. Pregúntale coge tu hijo, déjalo 1 hora, media hora ahí en internet, y luego pregúntale: dame algo concreto de lo que viste, cuéntame. Y los adultos peormente nos está pasando esto. Lo dice un estudio científico de la Universidad de Oxford. Y vamos a ver el efecto de la realidad, y es así. Y se imaginan Noé olvidándose de lo que Dios le advirtió. ¿Se imaginan ahora que leamos ver las medidas del arca? Que Dios le da medidas concretas, materiales concretos. ¿Se imagina que Noé se le hubiera olvidado y no tenía tecnología? Es más, ni siquiera había papel y lápiz. ¿Usted se imagina que Noé no fuera un hombre concentrado? Que no hubiera sido advertido y que lo que no veía él con temor lo hubiera atesorado en su corazón. El verdadero temor es lo que genera que entendamos el amor de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Y cuando yo tengo temor de algo, como Noé, con temor preparo, cambio, hago lo que Dios me pidió, y va a ver el amor de Cristo perdonándome. Pasó con Noé, lo salvó a él y a su familia. Ahora es bien importante nosotros poder ver en la Biblia Génesis 6, porque estamos hablando de Noé y estamos estudiando el Génesis 6. Génesis 6. Génesis 6. Dice el versículo 1 en la versión de las Américas: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas e hijos. Bueno, ahí va con el versículo 2, que lo podemos mirar acá en el contexto. Nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Esto pasó. Versículo 1 y 2. El 3 dice de la siguiente manera: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. El 4, versículo 4: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Entonces son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.
versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Escuchen, de esta generación sale otra generación, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y lo único que piensan es en hacer el mal. ¿Ven todo lo que habíamos hablado hace un momento? El 5 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. En el estudio que venimos siguiendo, versículo a versículo, tendríamos y nos habíamos hecho la pregunta de ¿quiénes son los hijos de Dios? De los que habla el Génesis 1. Y los hijos de Dios tomaron hijas, ¿cierto? Las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. ¿Será que los hijos de Dios son ángeles? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque nosotros, aquí haciendo un estudio de la palabra de Dios desde lo gramatical, desde lo histórico, tratamos de enfocarnos también en una sana teología, pero siempre también abriendo paréntesis de pastoral hacia la familia. Y por eso trato de abrir todos estos paréntesis y trato de organizar para que usted tenga una idea clara. ¿Los ángeles se reproducen? Bueno, para poder disolver esta pregunta de que si los hijos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Si eran los ángeles, como muchas doctrinas predican, ¿cierto? Para dar razones de temas de la agresión, podríamos decir, de la manipulación, de la física cuántica o aún del ADN, tendríamos que resolverlo, y ya lo hablábamos hace 8 días. ¿En qué pensaban todo el tiempo? Decía el versículo 5, en hacer siempre el mal, ¿cierto? Y parte de ese mal era buscarse mujeres para estarles engendrando hijos, para estar multiplicando la raza y haciendo el mal. ¿Ven que el mal no es de hoy día? Porque aquí la Biblia no está diciendo que ellos, como eran hijos de Dios, eran tan responsables. Porque aún si hubiera sido así, en la Biblia no se hubiera escrito que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y está hablando de los hijos de Dios. ¿Ven que todo concuerda? Entonces el pastor sí está echando vainas y le está diciendo a los varones que están aquí presentes y a los que están por internet, primero, que sean responsables, que sean hijos de Dios, que traten a sus mujeres como a vaso más frágil, y que además de eso les provean, porque si ustedes no lo hacen o lo hacen humillantemente, no les conviene. Dice la Biblia que habrá juicio contra ustedes. Entonces háganlo correctamente, porque mire aquí el juicio hasta dónde llegó. Llegó a padres, a hijos, a mujeres y a todas sus generaciones. Para esto nosotros habíamos mirado, ¿cierto? En ese Génesis 1, que las generaciones son demostradas bíblicamente. Y en el Génesis 6:2, ¿por qué bíblicamente? Porque se estaban reproduciendo, ¿no? Entonces estamos viendo que es una generación, no como muchos. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque en muchas teorías doctrinales predican que primero se creó un mundo antiguo y hablan de una tal Lilibet y hablan de la multiplicación en ese sentido, pero luego dicen que luego Dios creó a Adán y a Eva, o que primero a Adán y a Eva y estos fallaron y luego crea a Lilibet, destruyendo a Eva por pecadora para que Lilibet fuera la mujer de Adán. ¿Ven? Y todo esto es una falsedad, porque la Biblia está demostrando aquí su generación, sus generaciones. ¿Ok? Versículo 2
nos está hablando en ese versículo 2, cuando lo acabamos de leer, nos está diciendo que las hijas de los hombres son, dice, las hijas de los hombres. Se está refiriendo, el griego con el que se escribió, se está refiriendo a hijas carnales, a una humanidad carnal. Ya ahorita eso lo voy a aclarar. Y esas hijas de los hombres entonces eran ¿cómo? Carnales. Y como eran carnales, pues dice también que eran hermosas, pero también tenemos que definir qué eran hermosas, porque los hombres por eso las buscaban y les hacían hijos. ¿Por qué les hacían hijos? Cualquier parecido con nuestra realidad actual es coincidencia. Pues porque eran facilongas. Perdónenme si se ofenden las mujeres por esas palabras, porque sé que tienen familiares mujeres en el mundo, porque son mostroncitas. Por eso la Biblia tuvo que mandar a que las mujeres se vistan adecuadamente, decorosamente. Es más, la Biblia dice: cuidado con peinados ostentosos en la iglesia, pasados de tono, con vestidos pasados de tono, o sea, muy caros, muy lujosos. Cuidado con tanto arete, con tanta cadena, con tanta cosa. Cuidado, ojo, estoy diciendo cuidado, porque hay muchas doctrinas que prohíben ponerse aretes y joyas, dizque porque eso es esclavitud. Eso es otro cuento, otra idea que ya se fue a fanatismo, a legalismo. Pero sí deben tener cuidado las mujeres con eso. Pues las mujeres del mundo no lo van a hacer. Las hijas de los hombres eran carnales, pero las hijas de Dios sí deben tener cuidado con eso. Deben tener cuidado con su vestimenta, qué muestran. Señoritas que están aquí conmigo, que están a través de la internet, y cuando predicamos el evangelio, eso es lo que tenemos que predicar. Porque parece que fuéramos iguales, pero no somos iguales. Y con esto tampoco se está diciendo, como en aquellas doctrinas, que tienen que tener tapado el cuello, el cuello con cuello tortuga, el brazo con manga larga y la falda hasta el tobillo. Porque puede ser así, pero su corazón puede ser como las carnales, ¿cierto? Porque el propio Señor Jesús en su época dijo: el hombre que mire y codicia, y las mujeres estaban tapadas todas, todas completamente. Entonces el pecado del hombre, ¿en dónde estaba? En su mente y en su corazón. Morbosidad, como decimos hoy día, ¿cierto? En esa concupiscencia de la mente y el corazón. Pero también las mujeres, ¿recuerdan las pecadoras? ¿Cómo estaban vestidas? Tapaditas todas. Por ley tenían que estar así. Entonces esas mujeres, como mostraban de más y como les decían siéntense y se acostaban, entonces les parecieron muy atractivas a los hijos de los hombres. Cualquier parecido con la realidad hoy día es coincidencia, porque aún los chicos cristianos les parece más buena, más bonita, más de mundo, más de mujer para una relación, las que actúan así. Y por eso el Señor habla en 1 Corintios 6, cuidado con el yugo desigual. Nada tiene que ver lo santo con lo profano, Cristo con lo belial. Mire que van a terminar complicándose la vida. Y efectivamente en un 80% pasa, a no ser que el Espíritu Santo haya mostrado de que esa pareja realmente va a conocer de Cristo juntos, como dice 1 Corintios 7 también, y junticos los dos van a ir a Cristo y van a vivir una vida cristiana. Porque ¿qué dice 1 Corintios 7? Así como llegaron, quédense. O sea, llegaron así mundanitos y todo, nacieron de nuevo y van a vivir un camino en Cristo. Ese versículo 2 entonces nos dice que las hijas de Caín, las hijas de los hombres, eran las hijas de Caín. Y las hijas de Caín pues eran carnales, porque recuerden que Caín no había invocado el nombre de Dios. ¿Recuerdan? Invocaron el nombre de Dios los descendientes de Set, porque Set fue el reemplazo de Abel, y de ahí empezaron a invocar el nombre de Dios. Seguimos ahí en el versículo 2. Y los hijos de Dios son los descendientes ¿de quién? De Set. No son ángeles. Pero la pregunta era, ¿serían ángeles? Para resolver esa pregunta es porque aquí dice
que los hijos de Dios les engendraron hijos a las hijas de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos respondería la pregunta? ¿Los ángeles pueden engendrar? ¿Pueden procrearse? Y para eso vamos a mirar Mateo capítulo 22, que la Biblia misma nos responda con las palabras del Señor Jesucristo. Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 29, el Señor nos está hablando de esto. Les quiero resumir para que no leamos toda la porción bíblica. Es que le están preguntando al Señor acerca de la resurrección. Recuerden ustedes que siempre los escribas y fariseos estaban para tentar, para molestar, y la pregunta era acerca de la resurrección. Y entonces los discípulos que están ahí también se tocan, se pican y le preguntan al Señor: Señor, como en la ley judaica, cada vez que muriese un hermano, un hombre, su esposa debía ser tomada por su hermano siguiente. Y entonces esta familia eran 7 hermanos y los 7 hermanos murieron, y la mujer le tocó pasar por los 7 hermanos. ¿Por qué era eso? Por lo que decíamos ahorita, porque en la ley de cultura social y la ley bíblica se demandaba de que el varón trabajara con el sudor de su frente y sostuviera a su esposa y a los hijos, y ella hiciera todas las labores como trabajo en su hogar. Ese es el orden bíblico. Y pues cada vez que moría uno de los hermanos, uno de los maridos de esta mujer, la norma para que la mujer no quedara sola era que su hermano tenía que tomarla, para que no quedaran los hijos desamparados y la mujer desamparada. El 29, porque le dicen, la pregunta del Señor: y en el reino de los cielos y en la resurrección, entonces, ¿esta mujer con cuál de los 7 hermanos va a ser mujer en el cielo? ¿O va a ser mujer de cuál de los 7 hermanos en el reino de los cielos? Pues haciéndose la pregunta de la resurrección. Y el Señor responde tanto para hombres y da la respuesta de los ángeles también. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. ¿Cómo dijo Jesús? Erráis. Aquí volvemos a lo mismo de Noé. Tengamos con temor la palabra de Dios y recordemos siempre que nosotros siempre estamos errados con nuestros pensamientos y criterios. Por eso tenemos que encontrar el criterio del Señor Jesús. Y dice Jesús: ¿cómo erran? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si ustedes erran porque viven ignorando las escrituras y el poder de Dios, solamente quieren vivir pensando en sus pensamientos, en sus maneras o como a usted le parece, y como leímos ahorita en Hebreos, no tienen fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, y la palabra nos da el poder de Dios en nuestro corazón. Sigue diciendo el Señor: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea que en la resurrección el Señor Jesucristo explica algo muy claro, y es que no va a haber matrimonios, solo va a haber una boda, las bodas del Cordero, las del Señor con su iglesia, ¿sí? Y aunque vamos a ser vivificados totalmente, pero no nos vamos a casar. Pero aquí tenemos que entender, cuando el Señor habla de casamiento y cuando el Génesis 6 habla de casamiento, si se refería a la ceremonia de matrimonio. Porque en el Antiguo Testamento todavía no se habían instituido por las leyes mosaicas todas estas situaciones, ¿ven? Entonces tenemos que entender a qué le llaman casamiento. Sigue diciendo el Señor: sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si no, serán implícitamente
como los ángeles de Dios en el cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? No se procrean, no tienen hijos, no se multiplican. Entonces esto también nos da la respuesta del Génesis 6:2, que los hijos de Dios no podían ser ángeles porque estaban engendrando y engendrándole a las hijas de los hombres. Y algunos dicen, no, pero la manipulación de no sé quién, de si se más. También ya hemos estudiado la posición de un cristiano maduro y en ella estudiamos parte de lo que es Satanás. Y también si estudiamos cómo creó Dios a ese querubín protector lleno de sabiduría y lleno de hermosura, dice la palabra que no le dio poderes sobre su creación. O sea, Satanás no puede crear. Satanás manipula lo creado, pero no puede crear. Entonces el Señor sigue diciendo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, Dios de vivos, ¿por qué? Porque no está diciendo que los muertos o los que están en el cielo o los ángeles no tienen a Dios como Dios, sino está diciendo que ellos ya están bajo el control de Dios. Entonces los ángeles no van a tener relaciones sexuales porque eso no está dado para los que están en el cielo, y está respondiendo de personas que ya se murieron creyentes y están en el cielo. Entonces, en ese orden de ideas podemos resolver diciendo, primero, que los ángeles, podemos resolver la pregunta, que los ángeles ¿se reproducen? No. ¿Por qué? Porque la cantidad de ángeles ya fue creada. Los caídos ya cayeron y fueron sentenciados, y los que están con Dios son esos los que se salvaron. Como cuando usted lee el Apocalipsis, que el día que se complete el número de los redimidos será la segunda venida. Entonces el número de los redimidos es que también los seres humanos desde antes de la fundación del mundo fueron elegidos, y hay un número específico que solamente sabe Dios. En este orden de ideas, entonces seguimos hablando que los ángeles no pueden reproducirse, queda claro por la palabra, son propias palabras del Señor Jesús, y que los hombres en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en casamiento, porque no nos multiplicaremos más, sino que ya seremos redimidos, controlados o transformados, transfigurados a una manera como la manera del Señor Jesucristo, que fue 100% hombre y 100% Dios. Hablaba de que debíamos entender el vocablo de la palabra casándose. Cuando nosotros leemos aquí que qué pasaba en el mundo antediluviano, que estaban haciendo, casándose, comiendo y bebiendo. Entonces, cuando hablamos de casarse, nosotros tenemos que mirar el tiempo histórico. Estamos leyendo la Biblia gramatical e históricamente. Si nosotros lo miramos como nosotros lo miramos hoy día, hay una ceremonia, ¿cierto? Porque la iglesia fue avanzando, y en el Nuevo Testamento hay una ceremonia de matrimonio, porque así como se fueron solucionando muchas cosas, o más bien se fueron estipulando muchas cosas, pero todas estas cosas se estipularon a causa ¿de qué? De la maldad del hombre en su corazón. Entonces toca que haya matrimonio. Para que haya, imagínense, un documento, para que haya, bueno, eso es algo griego, pero digamos que ha sido adoptado por los matrimonios en la iglesia para que sea un símbolo, argollas, porque eso no lo manda la Biblia, usted no lo encuentra en ningún lado, ¿cierto? Pero al hacerse el matrimonio se volvió símbolo para que cuando le vean la argolla digan: es casado, es casada. El registro civil de matrimonio, para que luego no digan: no, yo no estoy casado, ¿cierto? Porque el mundo es muy grande. Y entonces recuerden la bigamia, que es el adulterio bíblico. Bigamia es palabra social, y es que un hombre casado o una mujer casada
convive o se casa con otra persona distinta. Entonces, por eso el registro civil de matrimonio, algo así como el Hades y los temas de los delitos por la Interpol. Antiguamente en el Hades no encontraban a veces ni siquiera los delincuentes del mismo país, y por eso vendían cédulas en cualquier lugar, falsificaban fácilmente. Hoy día es solamente poner la mano en el Hades, y si la Interpol lo busca por cualquier delito en cualquier lugar del mundo, pues lo hallan. ¿Ve? Entonces eso pasa con los registros civiles, y eso lo están haciendo mundialmente también, ese tipo de situaciones, por temas de la maldad del hombre en el corazón y las herencias, ¿cierto? Entonces, sobre todo por temas económicos, en el mundo entero se vive. Entonces hago la aclaración para que entendamos que cuando aquí decían que se casaban, no había una ceremonia. Cuando el Señor les habló allí en Mateo 22, tampoco había ceremonias de documentos. Estaba algo conformado, y era que cada tribu tenía un rabino, y ese rabino hacía un escrito, había unos testigos, y esos testigos eran delante de ¿quién? De Dios. Pero qué tontería, ¿no? ¿Acaso no estamos delante de Dios? ¿Y el que se casó sabe cuál es su esposa? ¿Sabe cuál es su esposo? Pero bueno, todo esto fueron mandatos de hombres a causa de la maldad de los hombres. Conclusión, cerrando este paréntesis, ¿entendieron por qué la Biblia dice que se daban en casamiento? Hagamos un paralelismo de hoy día. Se arrejuntaban, se iban a vivir en unión libre, y entonces le engendraban hijos a esta, ya no me gustó, me voy para donde la otra, me voy para donde la otra. El hombre promiscuo y la mujer también, solo que en situaciones diferentes. Las mujeres allá y ellos buscándolas, ¿cierto? Entonces se daban en casamiento, dice, y Dios los casaba. Lingüística bíblica. Dice, y había una ceremonia. No, dice, se daban entre ellos, porque el continuo de ellos era el mal, como pasa hoy día. Vivamos a ver si nos va bien. No le fue bien, pero imagínense, no le fue bien después de que ya la dejó con 1 o 2 hijos, ¿cierto? Y se llevó parte de su buena juventud. Entonces, no nos funcionó, me voy a ir a conseguir otra. Y la otra más ilusa, que sabiendo que tiene mujer y hijos, lo recibe y se casa con ese, porque le dijo, es que las cosas no están bien, vivimos por mera familia, por mera crítica familiar. Todo parecido con el mundo actual es pura coincidencia. Y van a ver por qué lo estoy diciendo. Vamos a mirar Mateo capítulo 24, porque esto concuerda con el versículo 3. El Génesis 3, en Mateo 24, desde el 37 al 40, nos dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? ¿Ven por qué la comparación que estoy haciendo ahorita y tratando de hacer paralelismos para comparar ese tiempo, esa época y esa cultura a nuestra cultura? ¿Qué quiere decir? Que debemos estar muy atentos a la advertencia y la debemos recibir con temor, como la recibió Noé, para que seamos salvos. Sea que llegue la muerte a nuestras vidas, o sea que llegue la segunda venida del Señor, porque como en los días de Noé, no se está viviendo esto hoy. El yugo desigual no se ha vuelto tradición en la iglesia.
Las hijas o los hijos de Dios les gustan más las hijas o los hijos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y van a terminar en este problema si no era bendición de Dios. Porque pues bueno, una persona que esté en el mundo podría ser elegido y al predicársele el evangelio le agrada y se convierte. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que cuando un hijo o una hija de Dios le predica el evangelio a una persona del mundo o de una falsa doctrina, esa persona realmente haya discernimiento del Espíritu Santo, que esa persona sí le agrada a Dios, sí quiere las cosas de Dios. Nosotros pastoreamos el caso de una chica, tenía 15 años, recién cumplido los 15 años, y un lobo disfrazado de oveja, que sí, que él iba a la iglesia, que él amaba, le decía a los papitos, tenía papá y mamá fuera del hecho, ambos cristianos, un hogar cristiano, que él iba, que él amaba, que esto, que lo otro, que no sé cómo, que sí sé más. Vea, literal, hermano, como dice la palabra mundana, lo único que quería era, se casaron. La dejaron casar, pidieron permisos. Esa chica se casó de 15 años y como 6 meses. Nosotros pastoreamos toda esa ceremonia, no hicimos el matrimonio porque no estuvimos de acuerdo en eso, pero ellos consiguieron quien sí les hiciera el matrimonio, porque eso era de Dios. Pastor, es que usted es muy cansón, usted cree que se las sabe todas, usted no es Dios. Siempre me dicen lo mismo, por eso ya estoy acostumbrado. ¿Sabe qué pasó? Se casaron delante de Dios, que no miento, que el matrimonio duró 6 meses. Cuando la chica cumplió los 16 años, el tipo la dejó, porque el tipo tenía metida en su mente y en su corazón solamente una cosa: el trofeo de su virginidad. Era lo único que quería, porque lo dijo. Un muchacho alcohólico, vagabundo, que nunca creyó en el evangelio. ¿Ve por qué una familia tiene que estar muy clara en: este chico se le predicó el evangelio, esta chica se le predicó el evangelio y se convirtió verdaderamente? Eso se nota. Y así no se note, así esté haciendo como hemos predicado en este altar, así estemos haciendo la mejor actuación, así ese chico o esa chica estén haciendo la mejor actuación, estén destinados para ser actores de Hollywood. Si nosotros, papitos, tenemos el Espíritu Santo, si usted, señorita, si usted, jovencito, tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que no será engañado. ¿Saben por qué somos engañados? O porque no tenemos el Espíritu Santo, o porque lo tenemos y nos cegamos a nosotros mismos. Por eso es que nos engañan, no por otra cosa diferente. Entonces, la palabra del Señor dice todas estas cosas. Cierro paréntesis. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. 37. Más como 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban? Comiendo. Este comiendo y bebiendo refiere a llenos de fiestas. Ayer estaban de fiesta muchos, celebrando el Día de la Mujer, comiendo y bebiendo para todo, comida y bebida. Y ya hemos hablado desde este altar que una cosa y la norma es embriagarse y otra cosa es tomar alguna bebida de licor en una comida. No se está refiriendo a eso, se refiere es que hay personas que está la comida, hombre, y no se pueden tomar un par de copas, sino tiene que ser hasta que se embriagan. Y cada vez que una reunión no están pensando en, bueno, rico bajarla con esta copa, con esta cerveza, sino están pensando en el petaco, en la botella de Bucanas, de Chivas, Regal y todo, hasta que se embrutecen, pierden la razón y después pueden estar perdiendo muchas cosas más. Un hogar, la familia, porque siempre la connotación de que una celebración tiene que ser hasta, como decimos aquí en Colombia, manos de la internet, hasta que San Juan agache el dedo, hermano. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Por qué no la podemos pasar rico, contentos, que nos alegre la vida, la comida, la bebida? Porque recuerden que Jesús lo hacía, ¿no? Y le dijeron, bebelón y comelón. Siempre van a criticar por una cosa u otra, pero nosotros tenemos es que tenerla clara nosotros, que no tiene que ser ese corazón toda hora en esa situación. Entonces comían y bebían en los tiempos antes del diluvio, por eso se llama la generación antidiluviana, casándose y dando en casamiento. Ya les expliqué, se casaban, ahí no dice, y Dios los casaba, o en la ceremonia como pasa hoy día, hay que hacer la diferencia, pero Dios tuvo que hacerlo para que dejáramos el desorden. Empezó desde tiempos de Moisés y ya en tiempos del Nuevo Testamento es más riguroso y mejor estipulado. Por eso cuando hay un matrimonio, por ejemplo con nosotros, con esta iglesia local, se debe hacer un curso prematrimonial. Y ese curso prematrimonial no es hablar de tonterías prematrimoniales con el respeto de los curas católicos, que es lo que hacen, que los sacramentos y que el sacramento y que esto y que aquello. No, es mostrarles bíblicamente el rol del hombre en el matrimonio y bíblicamente el rol de la mujer en el matrimonio, porque todas las parejas tenemos problemas y nuestra solución es Cristo, pero es nuestra primera solución, no es el salvavidas ni el bombero, sino es siempre nuestra primera solución es Cristo. Entonces se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Increíble. Todo nos está mostrando que nuestros tiempos está viviendo eso. Vuelvo y digo, luego no se dan en casamiento. Ahora, antes que el temor de Dios, que el curso bíblico prematrimonial con Dios, que mirar si estamos en yugo desigual o no, o el tristemonio que les conté ahorita, es un lobo o es una loba disfrazados de ovejas queriendo dañar el futuro de los hijos cristianos, el llamado, el ministerio, ¿cierto? Hoy día se vive esto que se vivía en el mundo antidiluviano, que se casaban y se daban en casamiento. Entonces hoy día es más fácil que conozca a la familia. Sí, me pareció bonita, buena la muchacha, me pareció un caballero, sí, es profesional, el papá tiene plata, la mamá esto, aquello, y se dan en casamiento. Ahí le entrego mi hija, le doy permiso, ahí le entrego mi hijo, cuidado con esto, que no sé qué. Se casan por voluntad del hombre. Y ¿saben qué es lo peor? Que los papitos no nos estamos dando cuenta que lo que el diablo está haciendo es dañando nuestros hijos, acabándolos, destruyéndolos. Aparentemente muchos hijos, algunos le cuentan a sus padres de lo terrorífico que es su matrimonio, pero otros no, porque guardan apariencias y callan verdades, y ustedes ni siquiera saben qué está pasando, ¿no? Claro que empieza desde papito y mamita, ¿no? Porque pues a mamita también le tocó soportar las agresiones de papito, las humillaciones de papito. Entonces la chinita aprendió a lo mismo y se aguanta al soquete que se consiguió de marido, porque es el ejemplo que vivió con papito y mamita, ¿cierto? Que mamita calla las agresiones, o al contrario, que papito es el de la propaganda, con tremenda Jezabel al lado. Lo único que puede decir es: sí, señora, sí, señora, porque así le pasa a muchos hombres. Y entonces él ese varón, ese hermoso hijo de Dios, consigue una mujer y la mujer empieza a gritarlo, a maltratarlo, él va a hacer lo mismo. Sí, señora, porque hay un patrón de comportamiento, y esos patrones de comportamiento es lo que Dios quiere romper con la predicación de la palabra. Nos quiere instruir para que seamos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no tiene esto que ver con la edad del versículo 3 de Génesis 6:3, volviendo al Génesis 6:3. No tiene que ver
la edad del hombre de 120 años, porque mire lo que estamos leyendo en Mateo 24 con el Señor Jesucristo, que no tiene que ver. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, como antes del diluvio, en los tiempos de Noé, se casaban y se daban en casamiento, o sea, era yugo desigual, ¿cierto? Se revolcaron unos con otros, se fusionaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ya aclaramos que los hijos de Dios no son los ángeles, sino son los hijos de Set, o sea, los cristianos para hoy día. Y se metieron con las hijas del mundo, la mundana, que no tiene ningún temor, no tiene temor de abrir las piernas, porque no entiende que la relación sexual es pecado, es fornicación, y entonces atrapa a los chicos en su telaraña. Si usted lee Proverbios, se va a dar cuenta que no estoy siendo yo agresivo con mis palabras. O al contrario, el chico aquel que llena a la mujer de mentiras, porque el cristiano a veces es eso, no las trata como a vaso más frágil, es parco, no se comporta como el hijo de Dios. Pero llega el mundano que está vestido de lobo, y recuerden siempre lo que pasa, le endulza el oído, como a Eva. ¿Por dónde le entró el pecado a Eva? Por las palabras de la serpiente, por el oír, por los sentidos, por lo que vio. Entonces ese chico sí le gusta a la chica de la iglesia, porque ese muchacho sí es aseadito. El cristiano dice: Dios me quiere así, sin bañarme. Ese chico vive bien peluqueadito, vive bien perfumadito, y le vive diciendo que le bajará la luna, que le baja las estrellas, que él es esto, que lo otro, que la quiere para bien, que nosotros sí tendremos un futuro, y patatín patatán, como les conté el testimonio ahorita. Son capaces hasta de venir y mostrarse muy convertidos al Señor, solo con el fin de llevar la chica a sus propósitos. Y algunos hasta se casan y se quedan con ellas. Y vuelvo y digo lo que dije ahorita: en una vida de infierno. También el hombre en el mundo antediluviano, los hombres, la raza humana, estaba comiendo, bebiendo, todos los deseos del mundo los tenían fascinados. ¿Cómo está hoy el mundo? Igual. Por eso ver la vida de Noé y estudiando nuestro principio en la vida, viaje sin retorno, con una base bíblica de Hebreos capítulo 11, y ahora en Génesis 6, viendo a Noé, nos da mucho que entender de las palabras del Señor Jesús. El Señor se centra en hacer notar que las personas viven sumergidas en las cosas de esta vida. Si usted examina ese Mateo 24 que acabamos de leer, el Señor está diciendo: están sumergidos, solo quieren la fiesta, la pachanga y a la manera de ellos, porque el Señor no nos está prohibiendo. El pueblo de Dios también vivió fiestas, y ¿saben qué? Hasta tremendo, las fiestas del pueblo de Dios duraban 7 días, hermano. Eso era un carnaval completo. Pero era la manera de Dios, era alabando a Dios, era teniendo comunión los unos con los otros. No como hoy, que los carnavales son lo más satánico que hay. La gente sale perdida del alcohol, promiscuidades sexuales después de perder sus 5 sentidos por las drogas. Es increíble, mi hermano. Pero Dios nos muestra en ese Mateo 24 cómo las personas estaban sumergidas, como leímos en Génesis 6. Y por eso Dios, como dice la versión tradicional, se arrepintió. Pero ese se arrepintió no es un arrepentimiento humano, es un dolor. Dijo: qué dolor tengo de haber creado esta raza, por eso no contenderá más mi espíritu. Y ya lo vamos a desglosar. Como en ese tiempo, cómo se vivía en ese tiempo, y que aún siendo advertidos por la predicación, hermanos, mire, el Señor nos está diciendo: mire cómo vivían en ese tiempo, y como en los tiempos de antes del diluvio, así se vivirá para la venida del Hijo del Hombre. Y estamos viviendo eso hoy. Y dice el Señor que como la predicación de ese tiempo. Y vamos a mirar en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: y si Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos, y si libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, porque este justo que residía entre ellos día tras día sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de estos injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, reservados a los injustos para el castigo del día del juicio. Entonces estamos entendiendo algo claro. Dios predicó, y lo que el Señor Jesucristo dice, como en los tiempos de Noé, porque Él viene hablando. ¿Y qué dijo el Señor? Leímos en Mateo 24, 39 y 40, que habrán 2 mujeres, y esto no es ejemplo de arrebatamiento. Dice: tomará una y dejará la otra. Y es esto que estamos hablando en segunda de Pedro, porque dice el Señor acá en segunda de Pedro que si Dios no perdonó, es que el 4 decía: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados al día del juicio. Dios, imagínense, no perdonó a los ángeles. Y dice: y no perdonó, tampoco perdonó a los del mundo antiguo, a los del tiempo de Noé. No los perdonó. ¿Por qué no los perdonó? Está diciendo el Señor Jesús en Mateo 24: porque les predicó, porque les dio la oportunidad. Y Noé fue el único que temió y creyó conforme a las palabras de Dios. Mire que yo por eso digo que me siento tranquilo cuando dicen: el pastor está echando vainas, el pastor se cree Dios, el pastor se las sabe todas. ¿Sabe qué le decían a Noé? Este viejito que se creyó más sabio que todos, dice que llover. ¿Qué es eso, Señor? ¿Nunca habían visto llover? Se enloqueció, está haciendo un barco. ¿Qué es eso? ¿Una nave? ¿Qué es? Ahora, lo peor de todo, después de que llovió, todos nadaban y golpeaban el arca para que Noé les abriera. No se le entró el agua a Noé en el arca, sin haber tecnología, sin haber nada, porque Noé creyó a la predicación, a la revelación de Dios, y creyó tanto Noé que lo obedeció con temor, y el verdadero amor echó fuera el temor de Noé, porque iba a ser salvo. Y Noé, además de eso, 120 años les predicó, y cada vez que les predicaba, un problema para Noé. No, ¿será que sus hijos sí son muy perfectos? Mírenle las mujeres, investiguen todo lo que le decían a Noé. Eso no es bíblico, pero ya hemos hablado y les he enviado videos cómo podemos relacionar la historia. El método fáctico o el método ilustrativo tiene que ver con eso, porque sería, pregunta: todo mundo sabe que a John F. Kennedy lo asesinaron de un disparo, ¿y están seguros? Entonces el método es a través de la información de las personas que sí estuvieron allí, porque ustedes no estuvieron presentes. Ustedes estuvieron presentes en la batalla de Boyacá. Ustedes vieron cómo tan poquitos hombres lograron resistir a los españoles. No, pero la historia de los que estuvieron presentes nos cuenta y nos le relata con testigos presenciales de la situación. Nosotros tenemos miles de testigos bíblicos. Dice la Biblia que alrededor de nosotros hay miles de testigos. Los ángeles, los hombres que escribieron llenos de Dios, y el Espíritu Santo hoy, que sí estuvo presente, está hoy presente también, es el que da testimonio a nuestro corazón. Por eso la Biblia está escrita. Y por eso nosotros, como acabamos de estudiar en Hebreos, si estudiamos al Señor, debemos creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Este tema entonces nos lleva a que a través del apóstol Pedro nos está diciendo que no perdonó a los ángeles, no perdonó a los del diluvio. Porque Noé, ¿por qué no los perdonó? Porque Noé fue un pregonero de justicia. Les contó, no se comió la verdad para él solo, sino les dijo: viene un diluvio, viene esto, y es por esa causa de esto y aquello y lo otro. Y dice el Señor que no los perdonó por eso mismo. No los perdonó porque ya les había, y estábamos aquí, les había predicado, como dice segunda de Pedro. Aún así, ellos se mantuvieron ¿en qué? En sus prácticas, se mantuvieron en sus prácticas pecaminosas, y entonces fueron juzgados. Perdón, después de 120 años, ¿qué vino? Lo que Noé había predicho. No había llovido, ¿cierto? Y como dicen las viejitas, llovió de para abajo y de para arriba. ¿Cómo se llama? Como Forrest Gump. Decía, llovía de para abajo, llovía para arriba, llovía para el lado, para el otro lado. Eso fue lo que pasó en el diluvio, porque se abrieron las bóvedas y el agua subterránea subió. El agua que llovió, se rompió la creación antigua en donde las aguas habían sido expansidas fuera sobre una pangea y vino sobre la tierra, y todo esto hasta ya científicamente está comprobado. Gálatas capítulo 5, para que entremos en nuestra recta final. El versículo 16 de Gálatas 5 dice, el apóstol Pablo dice: digo pues, vivid según ¿qué? El Espíritu, y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Mire, todo el tiempo el Señor nos viene diciendo lo mismo. ¿Qué le predicó Noé a estas gentes? Dejen de estar en la carne, porque la carne es la que nos lleva al vino, al exceso de alcohol, al exceso de comida, a las mujeres los hombres, y hoy día la promiscuidad de la interactuación entre sexos del mismo género. Y dice el Señor: no lo sigan haciendo así. Digo pues, vivid según el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es de creyentes. Andar en el Espíritu, ¿cierto? La forma del griego para la palabra que traduce andad indica una acción continua y un modo de vida. Andar, caminar, andar con Dios. Es una situación, una acción continua en nuestra vida. También indica un progreso en cuanto a lo espiritual. Un creyente, a medida que se somete al control del Espíritu Santo, tendrá un crecimiento, crece, y no se le hace duro obedecer, y por ende cambiar. Eso es lo que pasa con un creyente. Este andar es continuar, es una acción de un modo de vida, de permanecer. Y desde lo espiritual es un crecimiento, porque cuando yo ando en el creer de Dios, en el creer espiritual, este andar me va a llevar a someterme al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nos enseña también que nos sometamos a Dios, y si nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas,
nosotros tenemos que tener muy claro que andar en el Espíritu, ¿cierto?, es algo desde el interior. Porque esta causa del interior, someternos al Espíritu Santo, genera lo que generó en Noé, que tengamos un temor y que Dios nos dé revelación de lo que viene para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y para todo lo que estamos viviendo. Si nosotros miramos, por ejemplo, Romanos 8:9 dice: pero vosotros no vivís según la carne, que ahí lo tenemos. Romanos 8:9, pero no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Aquí en el tiempo antediluviano, el que demostró vivir según el Espíritu fue Noé, porque clamó a Dios. Y eso generó bendición para sus hijos, para las esposas de sus hijos, para los nietos. Y estamos hablando de bendición, de salvación para una generación. Además de eso, dice ese Romanos 8:9: si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Tenemos que nacer de nuevo en ese orden de ideas. Y aquí hay una idea bien profunda que tenemos que analizar en primera carta a los Corintios 6, 19 y 20. Dice primera carta a los Corintios, que la tocábamos hace un momento, y aquí está la evidencia bíblica. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si nosotros andamos en Dios, ¿quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Pero si no mora en nosotros es porque no somos de Dios. ¿Y cómo se demostró en el mundo antediluviano? Porque a pesar, dice Noé, que se les predicó, no quisieron oír. Pero también decía Pedro, en la segunda carta de Pedro que leímos, que el que quiso oír, Dios lo perdona. Dios lo ama, lo busca. No importa que nuestro pecado sea como el rojo carmesí, no importa que hayamos hecho tremenda tribulación. Si viene la predicación y nosotros nos sometemos a la predicación de la palabra, el Espíritu Santo hará la obra en nosotros, hermanos. Así que no importa que Satanás te esté atacando. Tú no puedes porque tú eres malvado, porque tú hiciste, porque tú dejaste de hacer. Ok, aceptémoslo con humildad. Eso es arrepentirnos. Y dice la palabra a través de Pedro que leímos, que Dios nos salvará. Entonces dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en nosotros, en vosotros, y que es de Dios. Por eso no somos nosotros de nosotros mismos, sino somos de Dios. Es lo que está diciendo 1 Corintios en el versículo 19. El versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Porque nosotros fuimos comprados. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nuestro cuerpo, more en la iglesia local. Pero ¿saben qué necesitamos para eso? Una práctica. Y muchos no lo han entendido, que somos salvos por gracia. Y Dios hoy nos está predicando por gracia. Por eso decía que no importa lo aberrante que sea nuestro pecado, no importa lo tercos que hayamos sido hasta hoy, los rebeldes que hayamos sido hasta hoy, a Dios no le importa, porque hoy nos está hablando, porque es por gracia su salvación, no es por obras, para que nadie se gloríe de las obras. Pero hoy les voy a contar una cosa. Santiago dice que mostremos nuestra fe por nuestras obras, y aunque no es por obras, el que es templo del Espíritu Santo, o quien quiere ser del Espíritu Santo, se somete a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, son obras. Y Dios nos quiere ver esforzados, nos quiere ver estudiando la palabra, nos quiere ver orando, quiere ver que nosotros mismos digamos: no, yo soy mal mirado, Señor, ayúdame, tengo que dejar de ser mal mirado. Yo soy mal hablado, Señor, ayúdame, tengo que dejar de ser mal hablado. Yo tengo odios, yo tengo rencores, yo tengo pecados de toda índole, el que sea. Pero Dios quiere vernos
Aunque no somos salvos por obras, sino por gracia, Dios quiere vernos en ese ejercicio, en esa práctica, porque es la manera que a Dios le pareció bien. No vamos a cambiar porque yo digo voy a hacer 40 días de ayunos, yo voy a cambiar. No vamos a cambiar por eso. Pero Dios sí va a ver que lo estamos intentando. Y entonces Él, que sí puede hacer la obra en nosotros, de vernos esforzados y valientes intentándolo, Él hará la obra en nosotros. Y de un momento a otro cambiamos. Ya no tenemos tanta necesidad del pecado ese que nos sometía. Ya no somos esas personas gravosas que éramos. Ya no tenemos esos sentimientos raros, horribles, sino que todo empezó a alivianarse. Porque el Señor dijo: vengan a mí, cansados y cargados, porque ligero es mi yugo y ligero es mi carga, yo los haré descansar. Por eso ese Gálatas es tan importante y tan hermoso verlo, como lo dice el versículo 17, Gálatas 5:17, que estamos ahí. Porque la carne es deseo contra el espíritu. La carne pelea. Ven, la carne es un deseo contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces la carne está tratando de hacerlo, y por eso hoy Dios nos está predicando. Por eso tú te sientes mal, por eso tú no terminas abandonando tu hogar, por eso tú no terminas tirando todo a la basura y diciendo no vuelvo a la iglesia. Tal vez vienes y te sientes mal porque yo te represento a Dios, y tal vez estás rabioso conmigo, y tal vez no te parece lo que yo te estoy predicando. No importa, estás aquí, es la obra del Espíritu Santo, es lo que Dios está queriendo hacer. Dios está queriendo traspasar tu corazón con la predicación de tu palabra, de su palabra, la de Él, y ahí va a haber un milagro en tu vida. Solo sométete a Dios y Satanás huirá, porque es la promesa que Dios nos ha dado. Por eso, si nosotros miramos la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, busquémosla por favor. Primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Versículos a partir del 1. Primera carta a los Corintios, aquí estamos, capítulo 3. Desde el 1 dice: así que, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El versículo 2 dice: os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni aún estás pudiendo ahora. Noé le habla al mundo antidiluviano y no se comportaron como espirituales. ¿Recuerdan la posición de un cristiano maduro? Conocedores de Dios. Eso es madurez cristiana, conocer a Dios. Y dice Pablo: tuve que hablaros como a inmaduros, como a niños. ¿Qué pasó en el mundo antidiluviano con Noé? Les habló como a niños, y ellos se burlaron de que no llovería, de que estaba loco, de que los dejara disfrutar, de que los dejara en su manera, que ellos tenían su propio, creían en Dios a su propia manera. Todo eso fue lo que se vivió. Y aquí es donde nosotros podemos ver la causa de los líos en el pueblo de Dios. También son por la carnalidad interna. Está combinada con la carnalidad exterior. Esta carnalidad interna que veían, porque recuerden cuando ustedes siguen leyendo la historia, lo que pasó con Can. Fue maldecido después del diluvio, porque hay una carnalidad interna. Claro, la carnalidad externa está en todos los que viven el mundo y sus deseos, pero la carnalidad interna está entre nosotros, hermanos. Y muchas veces toca hablarles como a niños, dice Pablo, como a inmaduros, porque no aguantan la exhortación. Y como decimos coloquialmente en el mundo, es chistoso, es un sarcasmo, pero es verdad. No se aguantan una patada en la cara.
Ustedes dirán, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque cada vez que yo, Ferney Martínez, estudio la Biblia, es una patada en la cara contra mi pecado que me da Dios, contra mi maldad que me habla Dios. Y si no somos maduros para aceptarlo, si no somos maduros para aceptar el orden bíblico, porque Noé está hablando de lo que le parece Noé, está hablando de lo que Dios le reveló, del orden bíblico. Miren, todo lo que estamos hablando es un orden bíblico. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué queremos echarle la culpa a otros cuando no estamos viendo que somos nosotros los que tenemos que asumirlo? Y terminamos como el apóstol Pablo diciendo que nos tiene que hablar como a niños inmaduros, que nos tiene que hablar como inmaduros porque no queremos entender las verdades del reino, porque no queremos asumir las verdades del reino. Cuando yo como predicador expongo una situación hacia un hermano a través de la consejería, a través de la disciplina, a través de el orden bíblico de ancianos y diáconos, ¿qué estoy tratando de hacer? ¿Destruirle? Si Dios saca a la luz su perversidad, si Dios sacó a la luz su pecado, ese que usted tenía oculto y creía que nadie sabía, ¿por qué Dios se lo sacó a la luz? Porque lo quiere solucionar. Cuando Dios dice que se arrepiente con dolor. Él no está diciendo, estas basuras los destruyo. Está diciendo, qué triste que no me quieran oír, qué triste que no quieran solucionar. Y por eso Dios tiene que llegar a situaciones en donde nos confronta durísimo. Pero dice la palabra de Dios que nos comportamos como niños inmaduros, y eso no nos va a llevar a ningún lado, porque como niños inmaduros, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a acarrearnos el juicio, está diciendo la palabra de Dios. Ahí lo leyeron. Está diciendo San Pedro que no perdonó a los ángeles, que no perdonó a los antediluvianos, y Jesús está diciendo como en los tiempos de Noé, y por eso tomaré a una y dejaré a la otra. O sea, juzgaré al que no me creyó, a la que no me creyó, y a la otra la salvaré. Pero no será en nuestros términos, sino es en los términos de Dios. Por eso esta carnalidad interna del cristiano, de nosotros como hijos de Dios, esa desobediencia que nos lleva a lo carnal, combinada con la desobediencia carnal externa, o sea, el mundano que no quiere nada de Dios, o quiere en el Dios de 2 Corintios 11, un Jesús que no es Jesús, un evangelio que no es el evangelio, que quiere eso, nos destruye por completo. Esto infiltrado, se ha infiltrado en la iglesia y no deja, porque son carnales, no se dejan controlar por el espíritu, porque acabamos de leer que la lucha es del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y esto infiltrado en la iglesia genera que los propios hijos de Dios no se quieran disciplinar, no quieran obedecer el llamado, quieran un evangelio light, quieran un evangelio de microondas, un evangelio a su manera, y no son maduros para asumir la disciplina, no son maduros para asumir lo que Cristo nos está exhortando. ¿Por qué? Porque no nos sometemos al Espíritu de Dios, no nos sometemos a la palabra de Dios. Acá la palabra de Dios no es para cuestionarla, no es para rivalizarla, la palabra de Dios es para obedecerla. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, en este orden, Dios decide hablarles como niños porque no se quieren someter. Y aún así, no tienen excusa, porque aún como niños se les habló. Y por esta causa es que eran incapaces de recibir disciplina y las verdades más profundas. Así pasó en el mundo antediluviano y así pasa hoy, y así dice el Señor, que como en los días de Moisés, como hoy pasa, está muy cerca su segunda venida, porque no queremos recibir sus verdades, porque son fuertes, porque no queremos arrepentirnos y aceptar verdaderamente lo que somos,
porque queremos nuestras propias razones. Cuando nos exponen la palabra de Dios, siempre estamos sacando versículos como: y no miran la viga en el ojo propio, y es que no son pecadores, y es que son de Dios. Pues estudien la Biblia. La Biblia dice que a pesar de que son muchos de nosotros pecadores, los que nos sometimos al Espíritu Santo, hemos sido exhortados por el Espíritu Santo, y es un don ministerial que, sometidos al Espíritu Santo, Él mismo nos da, para que, aunque somos pecadores, podamos alinear el pecado de otros. Mateo 7 del 1 al 5. Saca la viga de tu ojo, y si la sacaste, exhorta a tu hermano. Si no lo has hecho, no lo hagas, pero si lo hiciste, lo puedes hacer. Versículo 5. Porque luego terminarán muchos, en Mateo 7:21, como no les gustó la exhortación, como la disciplina no les causó un bienestar para entender las verdades más profundas del evangelio, terminarán haciendo milagros, echando fuera demonios, profetizando. Pero lo terrible es que el Señor dirá: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque eso fue lo que pasó con Noé. Los destruyó, los juzgó, y como en el mundo antiguo, dice el Señor, dejará uno y tomará al otro. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones en Dios y por Dios, aún en los casos más difíciles, que son entre padres e hijos, hijos y padres. Porque es que si yo tomo decisiones no por Cristo, sino por el amor a una persona, y esa persona está en pecado, los dos se van a ir al hoyo, dice el Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es necesario sacar la viga de nuestro ojo, prepararnos, instruirnos y hacer valer la palabra de Dios, como dice en Romanos capítulo 1, pero ya no tengo tiempo. Romanos, se lo dejo de tarea. Ese Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, eran muchas de las cosas que le fueron reveladas al apóstol Pablo. Vivía el mundo antidiluviano en pecado con respecto a lo que pasó. Así, mis queridos hermanos, que oremos. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos permitiste estudiar tu palabra. Trae tu reposo a nosotros, Señor. Permítenos entender que es tu palabra, Señor. Que cuando dices hablarle a los que no quisieron oír como niños, como inmaduros, se está refiriendo en cuanto al pecado, en cuanto a tu palabra, no en cuanto a la persona, ni es nada personal. Señor, así como con Bernabé y Juan Marcos, Señor, que hasta escribieron, Padre, tu bendita palabra, inspirados por ti, tuvieron que ser corregidos por inmaduros. Gracias, Señor, porque tu corrección, tu disciplina es amor, y a quien amas disciplinas. Señor, gracias por librarnos de ser como Emineo, Alejandro, Fileto, que tuvieron que ser reprendidos duramente y entregados al infierno por rebeldes, por tropezar la iglesia, por hablar otras doctrinas, por tomarse las atribuciones que no le habías dado con tu Espíritu Santo, mi Dios, porque ellos visitaban casas y trastornaban las mujercillas, y ellos visitaban hogares y les hablaban cosas incorrectas de tu palabra y se creían líderes, y tuviste que entregarlos al infierno, como dice tu palabra, Señor. Señor, aún a Bernabé y Juan Marcos tuviste que prohibirles predicar tu palabra, Señor, porque estaban contaminados, porque esta corrupción interna se infiltró y ellos se contaminaron, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas tu palabra, tú cuidas tu iglesia, y tú haces de tu iglesia fuerte, grande y poderosa. Gracias, Señor, porque los que serán entregados al infierno, tú sabes cuáles son. Gracias, Señor, porque los que vivirán un proceso como Emineo y Alejandro, como Bernabé y Juan Marcos, Señor, volverán a ti, Señor, entendidos. Señor, oramos por todos los que tengan estas confusiones como el mundo antidiluviano,
que quieran someterse a los deleites de este mundo. Ayúdalos, Señor, ayúdanos, hállanos luchando para que tú, por tu gracia, puedas liberarnos y salvarnos. Que tu gracia nos quite, Señor, el deleite, el deseo del alcohol, de la glotonería, de los pecados de todo tipo, de avaricia y concupiscencia, sean sexuales, económicos, de idolatría, Señor. Capacítanos, porque solo tú puedes ser propicio a nosotros, porque hoy nosotros aceptamos que somos pecadores, Señor, que hemos infringido tu palabra a través del pecado. Ayúdanos a nosotros, Señor, sé propicio a nosotros. Por ahora nosotros seguiremos luchando, y aunque no es por obras, queremos que tú entiendas que nuestro esfuerzo y nuestras obras son para recibir tu gracia, son para alegrarte, son para bendecirte. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, porque es en ese nombre, en el tuyo, en tu autoridad, en tu poder, que hemos orado, que hemos predicado y que nos sometemos. Alabado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.